Hola, bienvenidos a mi canal Mayna Saez. Como siempre, para iniciar la semana, pues os doy las gracias a todas las personas que estáis de forma incondicional en el canal. Para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, os quiero dar la bienvenida a todas y espero de corazón que los vídeos os ayuden y sobre todo os hagan tomar conciencia, que esa es mi máxima. Si consideráis que este vídeo le puede ayudar a alguien, pues compartirlo si así lo sentís, y si os gusta, pues darle a like. Bien, dicho esto, voy a dar el nombre de la persona ganadora de esta semana, que es Gretel Pérez 1758. Gretel, espero de corazón que estés contenta. Recuerda que te tienes que poner en contacto conmigo a través del correo electrónico que hay aquí abajo en la cajita de información, y allí nos ponemos de acuerdo para poder realizar esa consulta de una pregunta totalmente gratuita conmigo. Así que, Gretel, espero tu correo electrónico. Bien, ahora sí, ahora vamos a pasar al consejo de esta semana. Para ello, como siempre, tenemos dos opciones. Tenemos la opción número 1, que es la estrellita de color plata, y la opción número 2, que es la estrellita de color verde. Ya sabéis que yo habitualmente no doy tiempo para escoger, así que si no lo tenéis claro podéis pausar el vídeo con tranquilidad y escoger aquella opción que más os resuene. Para aquellas personas que queráis ver las dos opciones, que lo podéis hacer tranquilamente, pues las veis y quedaros con aquello que tenga una resonancia para vosotros. Y siempre os digo también que si estáis aquí no es por casualidad, seguramente hay algo que tenéis que escuchar para tomar conciencia. Y también recordaros que las tiradas personalizadas no se pueden comparar a una tirada general, ya que aquí se hace de forma generalizada, y aunque en muchas ocasiones os resuena porque habitualmente pues las personas atraemos la vibración en la que nos encontramos o aquella vibración que necesitamos para nuestro proceso personal, siempre una tirada personalizada es mucho más profunda, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a apartar la segunda opción, la vamos a dejar en un ladito. Vamos a colocar aquí bien lo que sería la estrella de plata. Y para aquellas personas que hayáis escogido la opción número 1, estrella de color plata, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís, y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente: ¿cuál es el consejo que hay para mí para esta semana? Si se ve mejor así, está dando ahí la luz directamente. Vale, vamos allá. Bueno, fijaros, nos sale la carta del emperador, la carta de la estrella y la carta de la suma sacerdotisa. A ver, esta semana se nos está poniendo la situación de manera en que nosotros tenemos que posicionarnos en aquella situación en la que nosotros queremos hacer algo porque sentimos internamente que lo tenemos que hacer. Nos va a conectar mucho con aquella necesidad emocional interna que nosotros tenemos de desarrollar, de hacer o de accionar algo, ¿de acuerdo? Y además vamos a estar también como muy receptivos o muy receptivas durante toda la semana, con lo cual va a ser muy interesante hacer un ejercicio de observación, ¿de acuerdo? Así que vamos allá, vamos a empezar con esta primera carta, que es la carta del emperador, y fijaros que esta primera carta nos está hablando de esa situación en la que nosotros tenemos que valorar, que tenemos que mirar, como os digo, que también es una semana de observación, de mirar qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, dónde nos enfocamos, dónde no nos enfocamos. Es como observar dónde nosotros queremos estar asentados, posicionados, etcétera, ¿de acuerdo? Desde un lugar quizás mucho más coherente, no tanto desde la parte, digamos, mental, sino desde lo que yo siento y estoy segura de mí misma internamente, que eso es lo que yo tengo que hacer. Luego puede venir la mente y hacernos dudar sobre esa posición, pero estamos hablando de algo que sale
del estómago, de las tripas, para que me entendáis lo que os quiero decir. No es una cuestión mental, sino es más bien una necesidad interna que ya está ahí, que ya existe, ¿no? Entonces, esta carta nos va a ayudar muchísimo a observar qué es lo que realmente queremos hacer y hacia dónde nos queremos dirigir, ¿no? Aunque eso, vuelvo a repetir, que creo que ya está bastante claro, lo tenéis bastante definido, pero sí que es cierto que es el momento de conectar directamente con ello, de no fluctuar, de no echar balones fuera o de no querer mirar realmente hacia ese lugar, porque es algo que también, fijaros, os diría que es el momento de dejar de ponernos excusas para no hacerlo, para no ir hacia adelante, para no dirigirnos ahí, ¿no? Entonces, esta carta nos va a ayudar muchísimo dentro de ese proceso porque es un momento óptimo para poder asentarnos, ¿de acuerdo? Para poder tomar esa decisión y decir, bien, esto es lo que quiero y hacia aquí es donde yo me voy a dirigir, ¿de acuerdo? Fijaros que la carta de la estrella nos estaría diciendo en esta tirada que debemos de perseguir aquello que nosotros deseamos hacer. Debemos de conectar con todas las emociones que nos produce, llevar eso a cabo y conectar con eso que queremos hacer. Es importante también que desde nuestra parte emocional pongamos energía y nos movamos desde ese lugar porque nos va a favorecer muchísimo en este proceso. Si lo hacemos desde mi emocionalidad, desde lo que yo deseo y yo siento hacer, voy a conectar mucho más y voy a ver más los caminos que tengo que transitar para poder llegar y para poder hacer eso. Va a ser como más sencillo, más fácil, entre comillas, ¿de acuerdo? Si solamente lo hago desde la parte mental y no conecto con la emocionalidad que me produce esta situación, este deseo que yo tengo, entonces es como que lo voy a seguir frenando, voy a ver muchísimos obstáculos y no los voy a llevar adelante. Es cierto que a lo mejor el hacer esto te repercute en este momento personal tuyo, decir, bueno, es que si yo hago esto implica un riesgo evidente, una situación en la que yo a lo mejor me tengo que enfrentar a algo que me produce cierto miedo, cierto pavor, pero realmente al final estamos hablando de que esto sería el razonamiento mental. Y aquí lo que se te está diciendo es que conectes, que observes mucho qué es lo que sientes, también lo que piensas, pero sobre todo lo que sientes y que pongas en una balanza qué es lo que tiene más peso de las dos opciones, mis emociones o mis pensamientos. Y lo que tiene más peso, que evidentemente van a ser las emociones, es el camino que te está marcando ahora mismo este momento personal para ti. Con lo cual es una semana de observar y de dejarte sentir y no de cuestionar tanto lo que yo quiero, lo que no quiero, cómo lo quiero o cómo no lo quiero, o si es bueno o si no es bueno, sino qué siento que tengo que hacer en este momento, ¿no? Pues confía en que lo que te está diciendo tu parte interior, esa sensación tuya, es el momento de llevarlo a cabo, el momento de materializarlo, ¿de acuerdo? Fijaros que la última carta que hay es la carta de la suma sacerdotisa y esta carta es que me ha salido lo de cama porque os iba a decir que durmierais con ella, pero esto lo digo ahora más adelante. Esta carta realmente lo que nos quiere decir es que vais a poder conectar de verdad, de forma profunda, con esa emoción, con ese deseo que hay y sobre todo vais a conectar con la seguridad de que eso es lo mejor para vosotros. Porque claro, a veces cuando pasan este tipo de situaciones en las que nos encontramos en que ese deseo cada vez es más imperioso, lo hemos estado acallando durante muchísimo tiempo, pero es un deseo que está ahí y que ahora ya tiene que emerger sí o sí, pues de algún modo es como que nos enfrentamos a ese miedo de ¿será lo correcto? ¿No será lo correcto? Porque nuestra mente evidentemente está ahí, ¿no? Al final está haciendo un trabajo para intentar salvarnos, ¿no? Para intentar ayudarnos, pero hablamos de que lo que realmente tú sientes
a veces la mente no lo puede reconocer porque está con un patrón muy determinado de funcionamiento. Entonces, no es que la mente sea negativa o sea mala, sino que hay veces que hay que saber cuándo hay que darle energía a esa mente y cuándo hay que darle energía a esa emocionalidad, a esa sensación, esa conexión que hay, ¿de acuerdo? Entonces, es un momento para poder ver esto con claridad. Es mi momento de darle cabida a esto. Y como además va a haber mucha observación y vas a poder verlo como un poco como más como espectador, espectadora y no tanto como desde mi propio ombligo, sino desde la posición de que, esto me pasa, esto me sucede, esto ocurre, fíjate qué es lo que estoy sintiendo y cómo yo a lo mejor bloqueo lo que estoy sintiendo porque mentalmente le estoy dando fuerza a algo y no me estoy permitiendo sentir de verdad lo que estoy sintiendo. Entonces, esta carta nos va a ayudar también muchísimo. ¿Por qué? Pues porque si además la utilizamos durante toda esta semana para poder conectar con eso que realmente nosotros estamos sintiendo, nos va a ayudar a verlo con una claridad mayor. Como os digo siempre, si no tenéis cartas del tarot en casa, podéis o bien imprimirla o coger un papelito blanco y poner el nombre de la suma sacerdotisa y el número 2 en números romanos. Esa es la misma vibración que una carta del tarot, ¿de acuerdo? Porque al final para mí las cartas son portales y nos conectan porque son arquetipos, entonces de alguna manera esto nos va a conectar a esa energía, nos va a conectar directamente con la carta número 2 del tarot y tiene el mismo efecto energético. Os lo digo porque a veces me decís que no tengo la carta. Bueno, pues o bien la podéis imprimir o bien podéis hacerlo en un papelito blanco. ¿Cuál es la mejor forma de poner la carta para dormir? Pues entre lo que sería la funda de la almohada y la almohada, meterla dentro, porque si no pues se corre el riesgo de que durmiendo pues se mueva, se caiga y se marche a otro sitio, a veces abajo de la cama o a veces desaparece, no tardáis en encontrarla. Puede suceder dos cosas. También os recomiendo, antes de deciros esto, que no pongáis la carta de verdad del tarot, porque normalmente se arruga, se puede romper y luego se corre el riesgo de que cuando quites la funda no te acuerdes de qué está y la metas a la lavadora, que esto también puede pasar, ¿de acuerdo? Entonces yo siempre digo que es mejor o imprimirla y tener como una copia de papel o hacerlo con un papelito en blanco, como os decía. Entonces, ¿qué puede pasar con esta carta? O que dormáis muy profundamente y estéis muy a gusto, o que os cueste dormir. Si os la ponéis la primera noche y os está costando dormir, quitarla debajo de la almohada y ponerla en la mesita de noche. Bien, esto es un truquillo, pues porque a veces pues no hay personas que les cuesta muchísimo dormir con esta carta, que no es lo habitual, pero hay un porcentaje que pasa. Entonces, para aquellas personas que durmáis a gustito con ella, pues entonces no os la quitéis, os la dejáis ahí, que os vendrá muy bien durante toda la semana. Bien, pues para mí es muy importante que entendáis este mensaje, porque al final es una semana para poder hacer eso que realmente vosotros sentís que tenéis que hacer y bueno, energéticamente estáis en una vibración muy buena, muy positiva para llevarlo a cabo. Bien, vamos a sacar una carta del Ho'oponopono y vamos a ver qué más nos quieren decir para acompañar esta semana. A ver qué mensaje. Bueno, fijaros qué carta más interesante. Sale, acojo mi sombra y pongo luz. Importante tomar conciencia con esto. La sombra, nosotros tenemos nuestra parte, digamos, más lumínica y una parte que es más oscura, voy a decir entre comillas. Pero ese conjunto es necesario, es parte de nosotros, hay que acogerlo. Entonces nuestra sombra hay que iluminarla. Nuestra sombra es aquello que nosotros muchas veces no queremos ver, no queremos reconocer de nosotros, pero forma parte de nosotros. Entonces acoger nuestra sombra y ponerle luz nos va a ayudar a poder entender y comprendernos mejor, porque al final se trata de eso. Si nosotros mismos no somos capaces de entendernos, ¿cómo vamos a poder entender hacia el exterior absolutamente a nada o a nadie?
uno de los trabajos más importantes que tenemos todos aquí es entendernos, comprendernos y conocernos a nosotros mismos por encima de todo. Así que esta energía que os sale a los que habéis elegido la primera opción, estrellita de color plata, creo que es muy interesante además en este proceso en el que os encontráis. Así que espero de corazón que esta canalización os haya podido ayudar. Y para aquellas personas que hayáis escogido la opción número 2, estrellita de color verde, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta mentalmente. ¿Cuál es el consejo que hay para mí esta semana a través del tarot canalizado? Bueno, fijaros, nos sale la carta del colgado, la carta del mago y la carta de la justicia. Es una semana en la que vais a poder ver con otra visión distinta, desde una perspectiva diferente, una situación que o bien estáis empezando o estáis en vías de empezar, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que entendáis que esta semana es como que vais a ver la situación de una manera más global y va a suceder algo durante la semana que vais a poder entender de forma profunda una situación en la que vais a equilibraros y vais a poder ver las cosas de forma diferente. Esto lo podéis aplicar a cualquier ámbito porque puede ser algo a nivel sentimental, amoroso, puede ser algo a nivel laboral, profesional, de estudios, una situación con otra persona o con un grupo de personas. Vais a poder ver que las cosas no eran exactamente como habíais imaginado, ¿de acuerdo? Entonces esto ya me parece muy interesante. Fijaros, vamos a empezar con esta primera carta, que es la carta del colgado. Esta primera carta nos está hablando de eso, nos está mostrando, nos está diciendo que quizás nosotros hemos estado viendo la situación desde un lugar en el que posiblemente nos hemos encontrado muy mal, hemos estado en conflicto con nosotros mismos o con otras personas o con alguna situación determinada y hemos estado pensando que la situación era de una determinada forma, determinada, la que sea, ¿de acuerdo? Esto lo hemos estado alimentando, nos hemos estado también convenciendo de algún modo de que esto era así por diferentes emociones, situaciones y experiencias que hemos tenido, pero esto es como que durante esta semana se da, vamos a decir entre comillas, la vuelta y podemos ver desde una visión totalmente diferente, podemos entender y comprender algunas cuestiones de toda esta situación que no hemos podido ver con una claridad que antes pues pensábamos que teníamos, pero nos vamos a estar dando cuenta de que no era exactamente así y vamos a poder expandirnos y tomar conciencia o ver de una manera diferente una situación que quizás hasta ahora no nos habíamos dado cuenta o no habíamos podido ver, porque vuelvo a repetir que no podíamos hacerlo tampoco. Quiero decir que todo llega en su momento. No es que estuvieras haciéndolo de esta forma simplemente por no poder ver más allá, sino porque las circunstancias, las emociones, los pensamientos que has tenido hasta ahora también te tenían ahí en esa posición. Entonces no es nada negativo tampoco, simplemente que bueno, es como darle una vuelta de tuerca a la situación y poder ver desde una perspectiva distinta y digamos más clara, más transparente, algo que hasta ahora pues por las circunstancias que habían no podías ver o no podías ver toda la situación que había, veía solamente una parte, ¿de acuerdo? Y tenía que ver sobre todo con una situación en la que tú estabas bastante con dolor, con sufrimiento, incluso viendo la situación como una especie como de sacrificio, de situación difícil y complicada, que no voy a negar que haya sido así, pero es como que vas a poder entender
o ver algo que te va a dar la posibilidad de iniciar una nueva manera de hacer las cosas, o de desarrollarte, o de comunicarte, o de lo que sea, ¿de acuerdo? Bien, no estamos hablando de un tema de razón o de no razón, porque aquí ya nos podríamos perder, porque cuando queremos tener razón o no razón en algo, ahí ya nos perdemos. Sino es una cuestión de expansión, de comprensión, ¿de acuerdo? Entonces, esta carta nos habla de que se nos presenta la posibilidad de iniciar nuestras conversaciones, nuestras acciones o nuestras actitudes desde un lugar distinto, y teniendo esta información, habiendo podido ver de alguna manera la trama completa, comprender cosas que antes no podíamos comprender porque a lo mejor estábamos en nuestro dolor, y es muy complicado a veces cuando nos sentimos heridos o estamos en un proceso doloroso poder mirar hacia el exterior porque estamos solamente mirando dentro y además pensando que se nos está causando ese dolor, ¿de acuerdo? Entonces es como que la capacidad de poder ver de una manera más expansiva esta situación, de comprender que hay otras opciones o hay otros puntos de vista que yo no podía ver hasta ahora y ahora sí que estoy viendo, me permiten o me dan la posibilidad de poder iniciar una nueva manera de actuar, de comunicarme o de desarrollarme, utilizando este nuevo conocimiento o esta nueva visión de la situación para yo poder hacer las cosas desde un lugar mucho más coherente, mucho más equilibrado y mucho más justo, que es hacia donde nos lleva, hacia la carta de la justicia. Al final, no es una cuestión de has estado equivocado o equivocada, no. Quiero que borres esto de la mente si estás pensando esto. O que me tengo que sentir culpable porque he hecho o he actuado de una manera que a lo mejor tampoco era tan justa para la otra parte. No, estamos hablando de que la posibilidad que se te brinda en este momento de poder ver desde una perspectiva distinta la situación, y con ese conocimiento y esa conclusión a la que tú llegas contigo mismo, contigo misma, no porque te lo diga nadie, sino porque tú llegas a esa conclusión a nivel personal y a nivel interno contigo, te da la posibilidad de poder hacer las cosas desde un lugar totalmente distinto. Y eso te honra, ser justo o justa y con esa honestidad de ahora entiendo esto que antes no lo podía entender y puedo desarrollarme desde un lugar diferente. Eso te da una tranquilidad y una paz impresionantes, pero no es cuestión de que entres en flagelarte, en sentir culpabilidad, porque al final, hasta este momento que tú no puedes ver esto, no podías ver otra cosa. Quiero decir que no es cuestión ahora de que te sientas mal, pero sí aprovechar este momento para poder transformar lo próximo que venga, ese futuro o esa manera que voy a tener de actuar con esa persona, esas personas, esa situación o lo que sea, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que aprovechar de forma positiva aquello que nosotros entendemos y comprendemos. Fijaros, la carta del mago que nos ha salido anteriormente nos está diciendo que tú puedes utilizar esta información o bien para seguir manteniéndote donde estabas y por vergüenza o por miedo a reconocer que no estabas haciendo las cosas bien o estabas equivocado o equivocada, que esto es una manera de hablar, porque yo no estoy tan de acuerdo con que uno se equivoca o no. Yo creo que uno hace las cosas siempre desde el lugar que mejor sabe hacerlas. Entonces, podríamos decir desde el exterior equivocación, bueno, para algunas personas puede ser, pero tú has estado siendo fiel a eso que has sentido hasta ese momento. Pero fijaros, esta carta te dice que cómo vas a utilizar tú este nuevo conocimiento que vas a tener, si lo vas a hacer para hacerlo bien o para implantarte y estar ahí de forma negativa haciéndolo, que al final eso te va a pasar factura, porque cuando nosotros tenemos una información y sabemos que hay algo en lo que nos estamos ahí encerrando y sabemos que no tiene ningún sentido, a quien más daño le hace es a nosotros mismos, esto por descontado, pero también le hace daño a otras personas, pero lo más importante es a nosotros. Entonces este mago te da esa posibilidad de decir desde qué lugar voy a utilizar este nuevo conocimiento, esta información que tengo. Lo voy a hacer pues para mi bien más alto y el que tengo alrededor, los que tenemos alrededor. Al final se trata de eso, ¿no? Entonces esta carta te dice de que
vas a sentir muchísimo también la necesidad de ser justo o justa y de equilibrar todo esto. Entonces, importantísimo hacer caso de lo que vayas descubriendo esta semana, porque va a ser algo bueno. Al final, cuando tomamos conciencia de que teníamos una idea determinada de algo, de lo que fuera, y nos damos cuenta de que esa visión que teníamos no era exactamente la realidad, pues tenemos que aprovechar para ser honestos y para hacer las cosas bien con nosotros mismos y también con las personas que tenemos alrededor, ¿no? Eso nos honra como personas. Bien, vamos allá, vamos a sacar una última carta del Ho'oponopono. Vamos a ver qué mensaje os quieren dar a los de la opción número 2, estrellita verde. Bueno, fijaros qué bonito. Recuerdo quién soy, importantísimo, importantísimo. ¿Quién eres? El personaje que te has montado o realmente la esencia de lo que tú eres. Es un muy buen momento para que en esta situación conectes con el verdadero ser que eres y poder recordar de verdad quién eres. Esta situación te va a brindar esta posibilidad. No deja de sorprenderme como un oráculo y un tarot, que no tienen absolutamente nada que ver, dan un mensaje tremendamente aplastante y coherente, en consonancia con lo que dice uno y dice el otro. Importante, esta situación que vas a vivir te va a dar la posibilidad de verdad de conectar con el ser que verdaderamente eres, con la esencia verdadera que tú tienes. Así que aprovecharlo a tope, porque es maravilloso, es una semana muy interesante. Bien, pues espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar. Y llegados a este punto, quiero darte las gracias por el tiempo que has invertido en ver este vídeo, agradecerte también la posibilidad que me brindas de poder contribuir en tu proceso evolutivo y recordarte que el viernes, si te apetece, vuelvo a subir vídeo a las 2 del mediodía hora de España. Así que solamente te tengo que decir ya para finalizar que deseo que pases una estupenda y maravillosa semana. Hasta pronto.